Los demás alumnos observan en silencio, solamente en ese momento van a participar. Ustedes van a observar nada más y después ustedes participan. Van a atender las instrucciones. Cuando yo le dé la orden, ustedes van a voltear hacia el frente y van a hacer una circunferencia mirándose las caras y van a observar la sílaba que tiene cada compañero. Ustedes deben formar tres palabras con esa sílaba. Van a ver qué sílaba tiene su compañero y formar tres palabras. ¿Okay? Entonces ya pueden voltear. Observen las sílabas y rápidamente formen grupo con las que tengan sílabas que puedan formar ustedes palabras. Rápido, el que logre formar la palabra se separa rápidamente del grupo y se viene para acá. El que logre formar la palabra, el grupo se viene rápido para acá. ¿Ya formamos la palabra? ¿Cuál formar? Muy bien. Vamos a dar un aplauso a este grupo. Pueden sentar. Grábense la palabra que formaron sus compañeros, no se olviden de eso. Vamos a ver si algún alumno en algún momento ha visto esas palabras. Ellos acaban de formar ahorita. Y vamos rápidamente a colocarlos en grupo, por favor, con las normas que ustedes ya saben. Rápidamente haga cada quien su grupo para confirmar la clase. Vamos ahora a cada grupo va a discutir un poquito sobre esas palabras que acabamos de nombrar ahorita y que ustedes acaban de ver de sus compañeros. O sea, ¿qué significa para el grupo cada una de esas palabras? Y uno del grupo, que es el encargado de intervenir, va a exponer lo que piensa su grupo, pero algo cortito, que es una pila, que es un interruptor y que es un conductor. La idea que tengan, pero ya sí relacionada con el circuito eléctrico, porque ya les acaba de decir Mayra, que estas tres palabras juntas están relacionadas con el circuito eléctrico. Y ese es el tema que vamos a ver en este momento. Ya cada grupo discutió sobre las palabras, ¿verdad? Vamos a comenzar con el grupo número 1. ¿Qué conceptos sacaron ustedes o qué idea tienen ustedes de lo que es una pila? ¿Quién va a intervenir? ¿El número 1? Perdón. ¿Quién va a intervenir? ¿Qué es una pila, Mari? ¿Qué concepto sacó tu grupo de que era una pila? Una pila es la fuente que da energía a lo que para que pueda funcionar. Muy bien. ¿Interruptor? Interruptor, lo que interrumpe la corriente, la electricidad, lo que interrumpe el cable positivo para que no pase la corriente. Muy bien. ¿Y conductor? Por lo menos los cables que conducen la corriente. ¿Cómo lo dirías con otra palabra con este conductor? No te pudieron llevar lo que lleva la corriente. Okay, muy bien. Grupo número 3. Todos vamos a escuchar el grupo número 3. ¿Qué conceptos sacamos ustedes de pila? No, vamos a dedicarnos solamente al concepto que mandé a investigar nada más, ¿ok? Para ver si, porque después esto va a ser otra pregunta, vamos a continuar con esto.
Vamos a limitarnos nada más a responder las preguntas que estaban previstas de que cada grupo las discutiera, que era pila, que era un interruptor y un conductor. O sea, la pila es lo que hace que los artefactos funcionen y prenda cualquier cosa. Los cables son los conductos que hacen que llevan la energía hasta un lugar. El interruptor es el que hace que la energía pase hacia el lugar previsto o no pase. Como ustedes están bastante claros, y yo supongo que estos temas ustedes lo han visto en grados anteriores, ¿verdad? Porque el circuito se ve como creo que de cuarto grado. Tienen bastante idea a qué se refiere el tema. Entonces vamos a detener un momentito, todos mirando hacia acá. Aquí tenemos el esquema básico de un circuito eléctrico, que es el que nosotros vamos a hacer ahora. Por eso les agradezco que pongan suma atención a todo lo que yo les voy diciendo, porque después ustedes van a trabajar solitos haciendo un circuito eléctrico. Te vamos a atender. Aquí tenemos una primera parte que es la fuente. La fuente es de donde sale la energía, ¿verdad? Entonces, aquí en este circuito, la fuente sería la pila. Luego tenemos esto que ustedes ven pasando por aquí, que ustedes le dicen que se llama conductor. Sí, eso es un conductor. Son los cables, ¿verdad? Que llevan la energía hacia el interruptor. Este símbolo que tenemos aquí normalmente es el símbolo básico que siempre tienen el esquema, pues hay un esquema básico para hacer un circuito eléctrico. Entonces este símbolo es el interruptor, luego le estoy aquí el mismo conductor y aquí tenemos este circulito que es el símbolo del bombillo. El bombillo. Y luego todo lo que ustedes están viendo es el conductor, todo lo que va a conducir la energía, como dijeron ustedes, hacia los diferentes objetos que la necesitan para poder hacer el circuito eléctrico. Entonces ustedes, ahorita, yo espero que cada grupo haya traído sus materiales, ¿verdad? Acordados ayer, para realizar un circuito eléctrico. Entonces vamos a ver observen acá. Ustedes van a tratar de hacerlo en esta misma posición para que no se enreden y perdamos mucho tiempo. Vamos a tratar de colocar la pila en este lugar. Hacia acá vamos a colocar el interruptor, colocando cablecitos más cortos. Luego colocamos el bombillo y luego con un cablecito más largo del bombillo hasta la pila. ¿Okay? Y así vamos a elaborar nuestro circuito eléctrico y después vamos a ver cuáles son las funciones que tiene. Yo sí les voy a dar las tablitas. Vamos a dar una revisada un momentito, a ver si cada grupo trajo todo su material. Porque si falta un material, no se puede trabajar. Entonces vamos a ver si los grupos tienen completo su material. El grupo número 1, ¿dónde están? Tienen todo su material completo. Tienen sus pilas, sus conductores, todo. Muy bien. Todas las ideas de iniciativa están muy bien. Ustedes tienen su material se presten atención. Miren, vamos a fijar. Lo primero que vamos a hacer es, yo quería dejarlo que hicieran ustedes libremente, pero si empiezan a pegar las cosas como no es, se pueden confundir. Entonces vamos a fijar de la tablita, primero que nada, el portabombillo. ¿Okay? Saquen el bombillo para que no se le vaya a dañar. Vamos a fijar el portabombillo con el destornillador y los dos tornillitos que ustedes trajeron. ¿Okay? Vamos a fijarlo en la tablita, primero que nada, más o menos, fíjense, a un lado de la tablita. Siempre la parte más lisita para que le quede bien. Tienen libertad de colocar como ustedes quieran, no se separarse, porque creo que un poco incómodo. Bueno, atiendan una instrucción acá un momento para colocar. Primero van a fijar el portabombillo a la tablita. Miren, aquí nada, luego de fijar, como ya saben cómo lo van a hacer, de fijar el portabombillo en la tablita, ustedes van a colocar, se supone que
¿verdad? El cablecito en la punta. Hay que pegar el cablecito en la punta para poderlo utilizar todos los cablecitos. ¿Ustedes cuántos tienen? ¿3 cablecitos? 3. Sí, van a cortar 3 cablecitos. Son 3 cables. Uno más larguito, que es el que va de la pila hasta el bombillo, que ustedes lo van a calcular de acuerdo a su tablita, a su trabajo que están haciendo. Uno menos, que es el que va hasta el interruptor, y el otro que va hasta el interruptor y la pila también más cortito, más largo debería ser el que va de la pila hacia el bombillo. Cuando, atención, atiendan y después continuar trabajando. ¿Prendió? Ok, ya pueden abrir el sobre, sacar su letra y entre todos construir la oración que viene de paréntesis. Todos, por favor, participen todos. Muy bien ese grupo. Ahora comiencen a analizar su oración. Entre todos participen y hagan una redacción. Ok, muy bien. Ahora analicen. Escriban los nuevos votaron. Entre todos intervengan. Porque ustedes hablan entre sí, es como una falta de respeto hacia el compañero. Vamos a escucharlos a todos. Vamos a comenzar con el grupo número 1. ¿Dónde es el grupo número 1? Primero van a leer la oración. ¿Qué oración les corresponde a ustedes? Es importante saber. ¿Quién va a intervenir, por favor? El bote de pie, Andreina. Es importante saber. Andreina, para un momentito. Hay 2 grupos que están hablando, no puede ella hablar. Porque ustedes también van a intervenir si están de acuerdo o no con lo que está diciendo este grupo. Entonces todos tienen que escuchar. Y si alguien quiere agregar más a lo que está diciendo el grupo. Andreina. Es importante saber construir un Oye, una pregunta que salió a ella. ¿Cuál fue? Es importante saber construir un circuito eléctrico. ¿Es importante saber construir un circuito eléctrico? Sí. Ok, vamos a ver qué contestó el grupo. ¿Quién va a responder? Es importante saber construir un circuito eléctrico porque puede existir un caso. ¿Un caso que qué? Que se vaya la luz y esté solamente la señora de la casa. Ajá. ¿Y entonces qué pasa con el señor de la casa? Tiene que saber la luz, cómo los cables. Pero todo el grupo discutió esto, ¿sí? Ustedes son los que no estaban muy concentrados en lo que estaban haciendo. Ah, no habían terminado todavía, no termino. Vamos a esperar que termine. Termínenlo porque la idea está incompleta. Vamos a ver el segundo grupo. Ahora, del pastor de recreo. Un poquito y vamos a ver